buenos días. Antes que otra cosa, agradecer mucho su atención, agradecer mucho que hayan podido desplazarse y llegar aquí a tiempo. Vamos a iniciar. Les quiero presentar con mucho gusto al doctor Tomás Cepeda Muñoz. En esta ocasión nos va a acompañar, nos va a dar el tema sobre lo que es los probióticos en la vida cotidiana. Es médico cirujano, especialista en pediatría médica, maestro en administración, también es doctor en nutrición en especialidad en síndrome metabólico y obesidad, con diploma en farmacoterapia, diplomado en obesidad, diplomado en microbiota, prebióticos y probióticos, así como ex catedrático de la UNAM, profesor de carrera de tiempo completo. Demos un fuerte abrazo. Adelante, doctor. Gracias. Gracias, buenos días. Espero no les haga más caluroso el ambiente. Por el tiempo está muy caluroso. Bien, vamos a platicar algo que es de uso común actualmente. Yo ya llevo más o menos 18 años de este tema, pero para muchos es lo último, es lo novedoso. Entonces, es muy cierto que es novedoso porque hay una cantidad de información impresionante todos los días. Todos los días hay artículos que hablan respecto de la microbiota. Justo ayer estaba escuchando un webinar de Chile en donde están entusiasmadísimos porque encontraron una bacteria en una de las universidades que tienen allá, en la carrera de biología, en el área de microbiología, que controla al 100% del Helicobacter pylori. Entonces, es impresionante porque es una bacteria de las más difíciles y estaban entusiasmadísimos. Entonces, todos los días hay algo. Cuando empezábamos a platicar de esto, difícilmente había artículos. Y cuando empezábamos a platicar de esto, pues se hablaba del yogur, se hablaba de los búlgaros, pero nadie sabía sabemos que los búlgaros, y me refiero a los de Bulgaria, tenían en su momento un promedio de edad mucho más longevo que en el resto del mundo, y le atribuían a los búlgaros, a su leche búlgara fermentada, esa condición de vida, de longevidad, porque la consumían siempre. Después voltearon a ver los alimentos del Japón, los alimentos de los italianos, y empezamos a ver cuáles eran los alimentos con mayor calidad nutricional. Entonces por ahí aparecen los alimentos de las cocinas diferentes, particularmente de la mexicana, pero ustedes saben por qué estado entró la comida mexicana a ser parte de los tesoros de la humanidad. ¿Cuál fue la comida mexicana con la que nos abrió paso? ¿La yucateca? No. ¿Cuál? No, pero por estado. Oaxaca, no. Yo pensaría Yucatán, Oaxaca, ¿no? Michoacán. La variedad de comida de Michoacán ganó. Y gracias a eso entró toda la comida mexicana. Ya después ya se empezaron a ver otro tipo de cosas. Y entonces, hablar de comida es hablar de probióticos. Entonces, aquí es muy interesante porque la condición de establecer qué es lo que me va a ayudar es lo complicado, o lo hacemos complicado nosotros. Uno de los objetivos es precisamente reconocer las definiciones, porque en las definiciones he escuchado a varios de mis compañeros speakers que hablan del tema,
que de repente dan términos, y esto es muy lógico. A veces damos conceptos o damos términos que no corresponden porque no manejamos el área. Yo les invito a que en algún momento escuchen una plática de probióticos, pero que la de un biólogo o un microbiólogo. Si ustedes ven eso en el programa, no se lo pierdan. ¿Por qué? Porque ellos estudian a las bacterias. Y esto lo que vamos a ver son bacterias, virus, parásitos, ¿sí? ¿Por qué digo que nosotros complicamos las cosas? Si se fijan aquí, la plática de hoy va específicamente con estas dos bacterias, Lacticacea, Bacillus rhamnosus. Antes era Bacillus rhamnosus. Después fue Lactobacillus rhamnosus. Y ahora es Lacticacea rhamnosus. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Perdón, Lacticacea Bacillus rhamnosus. Estamos haciendo nombresotes, pero llevo apellido, Russell 11. El Lactobacillus helveticus, Russell 52. ¿Alguno de ustedes sabe por qué es esto? ¿O de dónde salen esos apellidos? ¿Tienen idea? Porque en todos los congresos a los que voy dicen, no hay suficiente información. Dice, sí van a usar los probióticos, sí, pero no hay suficiente información. ¿Y para qué lo vas a mandar? Para diarrea y cólico, estreñimiento. Ah, pero puede ser que te sirva para inmunidad, para alergias, para disminuir. O sea, empiezan a salir un montón de actividades clínicas que podemos controlar con probióticos. Y al final de la charla no hay suficiente información. O sea, es algo que en lo personal a mí me llama mucho la atención porque los que nos formamos en el siglo XX no había información de nada y nunca nos ponían peros. Y ahora sí, pero bueno. Esto obedece a que las bacterias están tipificadas genéticamente. Entonces, la tipificación genética, tienen que hacer todo el genoma bacteriano, todo, completito, para establecer qué características tiene cada cepa. Entonces, eso es lo que quiere decir su nombre y su apellido. Está tipificado genéticamente. ¿Por qué será importante esto? Para aquellos que manejamos los probióticos, lo más importante dentro del consultorio es que no vaya yo a generar una infección que pueda agravarse gracias a esto. Entonces, los probióticos nos brindan esa certeza, que no generan daño. Eso todos lo sabemos. Entonces, en la práctica clínica y los beneficios al paciente son múltiples, son muchos beneficios. En algún momento dicen, bueno, ¿qué beneficio principal es el que vamos a tener? Si hacemos una dieta correspondiente a favorecer a nuestra microbiota, lo primero que vamos a tener es un fenómeno desinflamatorio o un efecto antiinflamatorio. La microbiota actualmente pues ya se incluyen a todos los bichos que tenemos en el organismo, todos, virus, bacterias, hongos, exoparásitos, endoparásitos. Ya están todos. Antes nada más eran las bacterias. Por eso les digo que cada vez complicamos nosotros más el estudio. Todavía no terminamos de estudiar a las bacterias y ahora ya van con los virus. Y de los virus son muchísimos más. El probiótico siempre debe de tener algo que comer, ¿sí? Y a eso le llamamos prebiótico. Yo antes le llamaba elementos nutricionales o medio de cultivo, ¿no? Ahora ya es prebiótico. Y todos hemos usado los posbióticos sin saber que los usábamos, ¿verdad? Esto es bien evidente.
¿Cuál fue el último posbiótico que usó, doctor? En la semana, a lo mejor lo mandó el mes pasado. ¿La fibra de mis verduritas? Las fibras de sus verduritas, no, pero que le haya prescrito una receta a un paciente. No. Sí, va a ver que sí. Doctora, un posbiótico que ocupe frecuentemente. Cerebrex. Ah, ok. Uno que sea más, con más tiempo. Le prometo que los ha usado, doctor. No, posbiótico. Doctoras. No, eso es el diclofenaco y todo. Sí, ellos, estos AINE, pues sí proceden de los ácidos grasos de cadena corta. Pero creo que hemos usado más posbióticos con otra intención. Estoy seguro que todos ustedes han mandado lisados bacterianos. Ah, sí. Les cambié el nombre y todo el mundo, sí, los he mandado. ¿Y qué son los lisados bacterianos? Posbióticos. ¿Qué les estoy diciendo, doctor? Cuando le digo, usted está mandando lisados bacterianos, ¿qué es lo que le está dando al paciente? Una sustancia que no causa daño, que al contrario trae beneficio al cuerpo. Fracciones ribosomales. No, fracciones ribosomales no, porque se llamaba ella Ribovac. No es la fracción ribosomal. ¿De qué hacen esos lisados bacterianos? Bacterias muertas. Sí, pero ¿qué de las bacterias es lo que hace que funcione ese producto? Su RNA. No, porque es lo que me acaba de decir la doctora, no es RNA. Lo más fácil, la pared celular. Entonces, la pared, llegan, hacen su lisado, pum, estalla la bacteria y todos los pedacitos de pared son los que nos generan los antígenos. Cuando nosotros nos enfermamos y nosotros clasificamos a las bacterias por gram positivas, por gram negativas, de acuerdo a su coloración. Pero su coloración ¿de qué depende? De la composición de su pared. Y esa pared es la que nos va a decir qué tan grave va a ser la infección. Si es gram negativa es más grave que una gram positiva. Pero también nos indica qué antibiótico vamos a usar. Antes así era. Nosotros nos formamos, bueno, ya los más jóvenes ya no, pero los que estamos un poquito más allá, éramos de los antibióticos. ¿Qué decían, doctor? Bacterias, mátala. ¿Ves aquella bacteria? Mátala. ¿Ves aquella otra? Mátala. Entonces, antibiótico para todo. Y entre más potente, mejor, porque matas más. Y ahora resulta que afortunadamente los médicos más jóvenes pues ya no tienen esa idea. Pero fueron 50 años, fue medio siglo de antibióticos. Y ahora hay que reaprender a trabajar. Y entonces, ¿por qué tenemos que reaprender? Porque la nomenclatura nos dice, no lo sabemos. Ahorita les dije lisados bacterianos y todo el mundo ya me entendió. Eso es un posbiótico, un lisado bacteriano. ¿Qué diferencia hay entre probiótico y posbiótico? Este está vivo, este no. Este es o puede reproducirse, este no. No sé si en alguna charla lo habían escuchado. Y es que eso es lo que de alguna manera cuando estamos frente al paciente con la receta, ¿qué le voy a mandar? Y todos decimos, no, es que mándale vacunas orales, los lisados bacterianos, pero le digo vacuna a la mamá, ay, me lo va a cuidar. Qué bueno es mi doctor que me cuida a mi niño y no lo pica. ¿Es cierto? ¿Y qué hacen estos? El prebiótico pues alimenta al probiótico, el probiótico se va a llegar a morir y me va a generar muchos posbióticos. Y aquí es algo bien interesante, ¿verdad? Algunos de ustedes se levantan muy temprano, se van al gimnasio, etcétera, etcétera. O simplemente más fácil, les prometo que todas las bacterias con las que se durmieron anoche, ya ninguna está viva. Las bacterias que tienen ahorita son nuevas.
porque su periodo de vida es muy corto, son 4 o 6 horas, algunas muy longevas, 8 y hasta 12 horas, pero no todas. La mayoría entre las 4 y 6 horas ya se murió. Entonces estamos renovando microbiota todo el tiempo. Cuando nosotros renovamos la microbiota podemos tener cierta regulación. Y esta regulación es lo que nos da más esperanza del tratamiento con probióticos. ¿Por qué? Porque me va a regular la muerte celular. Esto es, ¿a quién le gusta verse viejo? Nadie dice, no como viejo, y no, y todos nos estiramos, ¿no? Veme cuáles arrugas. No, no, no. Todos, de alguna manera, nos vamos inflamando, se van muriendo nuestras células y nuestra inmunidad va en declive. Ojo. Entonces, la inflamación y la inmunidad, ¿qué pasó? Aquí está. Me va a generar una mejor calidad de vida esa regulación entre pre, post y probióticos. Cuando nosotros hablamos de esto, esta definición en todos lados se han estado escuchando en los últimos años, que nos da una generación de un efecto benéfico, ¿verdad? Cuando se dan en cantidad adecuada. Ojo, esa pregunta cuando me la hacían hace 15 años, siempre contesté, no sé. ¿Cuál es la dosis? No sé. ¿Por qué? Porque si se fijan, empezaron con 1 millón, después ya iban con 1 billón, y ahora ya dan 5, hay 6, hay 20. El producto que les estaba diciendo hace un momento de Chile son 40 billones. Dice uno, a ver, espérame, empezamos con 1 y ya vamos en 40. Sí, pero estamos hablando de enfermedades diferentes. Cuando hablamos de probióticos es como decir perro. A ver, ¿hay perros? Pues sí. Y preguntamos, ¿qué perros tienen en casa? A lo mejor es un mestizo, a lo mejor es un dálmata, a lo mejor es un pequinés, o a lo mejor es un chihuahua, o a lo mejor es un doberman, no sé. Pero cada uno de nosotros dice, perro sí, ese es probiótico, pero hay que ponerle el apellido. Entonces, esas son las diferencias. Cuando nosotros hablamos de los probióticos, generalmente hablamos de que son fermentos. Y esos fermentos son los que en muchas ocasiones nos meten en problemas con respecto a la definición. Seguramente ustedes han escuchado que nosotros damos fibra a los probióticos. Ese término de fibra realmente creo que es uno de los peores que nos podemos aprender. ¿Por qué? Porque la fibra a la que se refieren varios de los que dicen a los prebióticos es una gelatina. Y si yo la veo a una gelatina, nunca le voy a decir que tiene fibra. Si yo veo la carne y veo una hoja de lechuga, mi deformación profesional dice, la hoja de lechuga tiene fibra. ¿Acaso no hacen tortas de carne deshebrada y están completas las fibras? No me digan que hacen tortas de lechuga deshebrándole y jalándole las fibras. No se puede. Entonces el concepto de fibra se aplica a la fibra muscular, no a las hojas. Las nervaduras de las hojas no son fibras, son su circulación. Si yo me refiriera así, entonces mis arterias, venas y linfáticos serían fibras y no son fibras. Entonces vean que tenemos algunas diferencias en cuanto a la nomenclatura. Viene un término que es muy, muy polémico y es el que nos trajo aquí, el que nos vino hasta Cuautitlán Izcalli para ver lo del simbiótico. Porque cuando me entregaron a mí una muestra del producto, en la caja dice simbiótico. Entonces les digo, oye, ¿por qué pones
simbiótico con M en tu promoción y simbiótico con N son dos cosas diferentes. Vean, simbiótico con N es una mezcla que comprende varios microorganismos. ¿Sí? Y entre toda esa mezcla de bacterias o hongos, levaduras, todas esas mezclas, es un simbiótico con N. Porque existe el término simbiótico con M. Y todos los que estamos aquí sabemos que es un simbiótico, que son dos especies que se fusionan, pero que se ayudan mutuamente y crecen. Pero ¿qué pasa cuando se quita una de ellas? Hay una disbiosis. ¿Se mueren las dos? No, la disbiosis es el desequilibrio. Cuando yo le quito a dos especies esa relación simbiótica, los mato. Es algo así como el primer amor de secundaria, ¿no? Yo sin ti no puedo vivir. Me voy a morir si no te veo. Y ahí están los mensajes y así como que, ¿y qué pasa ahora ya los que de alguna manera pasamos esos amores de secundaria? ¿Te ha mandado mensaje tu pareja? No. ¿Y te manda mensajes en el día? Ay, no, mejor, qué bueno. Entonces dicen, no, pues oye, y te está manda y manda, ay, qué tóxico, qué tóxica. ¿Por qué? Porque están así. ¿Se entiende la diferencia entre simbiótico? Simbiótico con N es la interacción de varias bacterias para obtener un fin positivo. Y simbiótico es la asociación entre las bacterias que si se separan mueren. Entonces, voy a tener que las asociaciones, hay varios laboratorios, por ahí Columbia ya lanzó un poliprobiótico, ¿no? Creo que son 12 cepas las que tiene. Entonces, van con muchas bacterias, pero evidentemente, ¿para qué vamos a mandar ese probiótico? A lo mejor alguien dice, le voy a dar esa cápsula que tiene 12 bacterias, en lugar de esta que nada más tiene una. Ojo, ¿para qué quieres mandar tu probiótico? ¿Cuál es el fenómeno que quieres corregir o el efecto o la patología para lo cual quieres ese probiótico? Entonces, yo debo de ver si el probiótico lo voy a dar como algo complementario a lo que come o algo para ayudarle a que viva mejor esa bacteria o a que viva mejor ese huésped, ese paciente. Entonces es muy importante que nosotros veamos cuál va a ser el efecto. Finalmente, quien se va a modificar es la microbiota, ¿sí? Si yo como mucha carne, mi microbiota se modifica. Si yo como muchos vegetales, mi microbiota se modifica. Dependiendo de lo que coma, es la modificación de la microbiota. Cuando nosotros hablamos entonces de esto y que se nos están muriendo las bacterias, los efectos posbióticos dependen de la cantidad de bacterias que tenga. Si tengo firmicutes o tengo bacteroidetes y se mueren, no va a ser lo mismo el efecto del bacteroidete que del firmicute, porque son bacterias diferentes. Entonces sus productos no son los mismos, por eso es que no nos sirven igual todos los probióticos. No sé si va quedando claro. Aquí, ya sea en la lista o acá en los hexágonos, son lo mismo, ¿no? Ácidos orgánicos, aquí están los ácidos grasos de cadena corta, ahí está nuestra fábrica de medicamentos. Por ahí ustedes han tenido algún paciente que tiene la boca destrozada porque no se lava los dientes. Le sangran las encías, se le están cayendo los dientes y todo, y los odontólogos dicen, es enfermedad parodontal. Pero ¿por qué no va ese paciente al dentista? ¿Cuándo vamos al dentista nosotros? Cuando duele. ¿Y por qué ese paciente que se le están cayendo los dientes no va? Porque no le duele. ¿Y por qué no le duele? Pues porque tiene un montón de bacterias que producen ácido propiónico, ácido butírico, ácido acético,
¿Y esos en qué se convierten? En ibuprofeno, en naproxeno. Pues tienen su fábrica de analgésicos. ¿Cómo va a ir si no le duele? ¿Cuándo han visto a algún paciente obeso que se queja que le duele la obesidad? Sí, acabo de ver un chamaco de 22 años que pesa 122 kilos y dice, mide 1,80 m. Y dice que lleva 2 años que empezó a engordar. ¿Cómo lo sabe? Estaba con su esposa, con su pareja. Es que fue cuando nos juntamos. O sea, se casó y engordó. Santo cielo. No sé. O sea, él simplemente dice, pero ¿y cuántos kilos subió? Dice, pues como unos 30 en 2 años. Imagínense todo lo que se distienden las estructuras por toda la grasa que está acumulando. Y no duele. Entonces, ojo, los posbióticos nos van a dar respuestas diferentes a cada uno de nosotros. ¿Perdón? Una respuesta a cada uno de nosotros diferente. Esto es, las bacterias que usted tiene cuando se mueren, esos posbióticos, no, las bacterias, cuando se mueren las bacterias, van a darle un fenómeno de respuesta diferente, porque no sabemos qué bacterias tenga usted. Cuando se mueren las mías, a mí me dan un resultado diferente. Lo mismo sucede al medicar los probióticos. Entonces es muy importante observar hacia dónde vamos a llevar ese resultado. Por ejemplo, ustedes han oído que ahora se manejan los probióticos de acuerdo a los ejes. Está el eje intestino-cerebro, el eje intestino-ovario, el eje intestino-pulmón, el eje intestino-hígado. O sea, ya hay puros ejes por todos lados. Y por ahí hay un producto excelente que es un psicobiótico. ¿Es un probiótico? Sí. Pero sus productos producen esto. Y entonces es un psicobiótico importante, ¿verdad? Yo no sé, de repente quitan las promociones y eso como que ya vendimos mucho, pero creo que a nosotros como médicos no nada más nos gusta vender, nos gusta aprender. Entonces dicen, oigan, ¿y por qué ya no promueven el Cenex 3? ¿Y qué es el Cenex 3? Ah, pues es un posbiótico. No, es un probiótico que genera mucha actividad hacia el sistema nervioso central. Tanto como para que los pacientes con TDA lo toman y se concentran. Y ustedes lo ven en 1 o 2 semanas a más tardar, ¿eh? No crean que se van a tardar 6 meses tomándolo, ¿no? Pero que se van a notar que sí lo tienen que dar más de 6 meses. Entonces, el futuro de los probióticos está en las presentaciones. Entre más bacterias, más cápsulas, más todo tengan, va a ser mejor. Ahorita les explico por qué. Entonces, les decía yo que cuando empezamos a estudiar esto, había 6, 7 artículos, pero ya después del año 2000, los artículos se despegaron, pero importantísimos. Y ahora fíjense todo el abanico de opciones que tenemos para prescribir probióticos. Hay muchas opciones, pero las principales son gastrointestinales. Por eso el tema lo tienen los gastroenterólogos. No es que sepan de muchas bacterias, sino que en la tripa están principalmente el 70% de la población microbiana que nosotros tenemos. Entonces, como que hicieron suyo el nicho, el área de gastro, y dicen, no, pues es que el gastro es el que debe de saber. No, ese lo sabe el microbiólogo. Ojo. Entonces, cuando hablamos de infecciones, eso sí es del gastro, porque son infecciones gastrointestinales, aquellas que se resuelven más rápidamente con los probióticos. Tenemos varias patologías que, por ejemplo, la obesidad.
La obesidad, ¿qué tiene que ver con las bacterias? Un montón, mucho. Y entonces hay que cambiar nuestros hábitos alimenticios para poder modificar nuestra microbiota y entonces dar un aspecto más saludable. En el caso de la microbiota, lo que estábamos platicando, se volvió loco. El eje intestino-cerebro, ovario o piel. La piel es un órgano grandísimo que tiene también una gran cantidad de microbiota, pero no se compara a la cantidad que hay en el intestino. Entonces, si ustedes quieren controlar a sus pacientes, aquellos recurrentes que se están enfermos y enfermos, controlen el intestino. Si ustedes controlan bien el intestino de sus pacientes, los cuadros infectocontagiosos de cualquier origen disminuyen drásticamente. Entonces, cuando ustedes cambien su población de enfermos a pacientes sanos y que siguen yendo con ustedes, quiere decir que los están educando. Porque nosotros vamos, dicen, cuando está enfermo el paciente. ¡Ay, qué milagro que viene! No, pues es que hasta hoy se enfermó. Pero no van a la prevención, que es muchísimo más barato. De alguna manera, dice, ¿por qué los probióticos se meten en todos lados? Pues porque vienen con una relación embriológica a todos los órganos. Particularmente con estas células, las células que tienen color, las células cromafines. Todos nosotros sabemos el famoso nombre de locus niger, ¿verdad? Y cuando lo vemos en histología, se ve oscuro. Pues por eso se llama lugar negro, ¿no? Pero por ahí también vemos a las células de la piel que nos generan la melanina. Y estas que están aquí, que no se ven bien acá los que ven en la pantalla, sí se ve rosita los gránulos, ¿no? Acá se ven como café, pero son rositas. Este es un tricrómico de Masson. Esas células son las células de Paneth, que están en estómago. Y los gránulos salen hacia todos lados. Y si ustedes se fijan, hay personas que todo lo que comen les hace daño. Les da diarrea. Todo. Entonces, ojo, ¿la puedo controlar esa diarrea, esas afectaciones de ese paciente que todo lo que come le hace daño? Sí. Hay que corregir y equilibrar. Entonces, tenemos el estrato espinoso epidérmico, las células de Paneth, las células gigantes de Langhans que tenemos en piel, y entonces ahí tenemos un montón de estructuras que desde que estábamos en el embrión tenían comunicación. Por ahí, si tienen Amazon Video, Amazon Prime, hay una serie, creo que son 5 capítulos, que se llama El Cuerpo. Se los recomiendo. Para cuando uno estén sin hacer nada, yo sé que los médicos siempre están ocupados, pero incluso en el celular lo pueden ver. Creo que les va a gustar. Entonces, embriológicamente, nosotros somos primero 2 tubos, después ya somos 3 tubos, tubo cardíaco, tubo neural y tubo digestivo. Y esos tubos tienen conexiones en unos lugares que se llaman divertículos. Ahí en esas conexiones es donde se empiezan a pegar las cosas. Por ejemplo, el cuello y la cara son unas de las estructuras embrionarias que cuando hablamos de sus células está bien complicado. ¿Por qué? Porque esto es del neuroectodermo, pero también es del mesodermo. Tiene de las dos y están combinados. Y aparte las vías nerviosas de aquí para acá son 14 vías nerviosas. Muy complicado. Cuando hablamos de la relación inmunológica, porque todos los probióticos van a generarnos una relación inmunológica, porque por eso regulan la apoptosis, lo vemos en el sistema de tejido linfoide asociado a mucosas, tejido linfoide asociado a los intestinos y el tejido linfoide asociado al tracto respiratorio. Tenemos esa respuesta.
Y si yo a un asmático le controlo el intestino, van a disminuir las crisis de asma. Y si ustedes recuerdan, entre el 2000 y 2005 a todos nos bombardearon con el manejo del asma. Todos, eran 2 o 3 pláticas por semana de asma. Y debes de tener 8 pacientes asmáticos de cada 10. Dices, ¿en serio? No tengo tantos, ¿no? No, es que debes de tenerlo. Y entonces dábamos de todo y específicamente para, ¿qué dijeron? La vía común, vía respiratoria común. Ah, pues sí es cierto. Y 5 años nos estuvieron bombardeando con eso. Ahora, ¿qué nos dicen? Que dependiendo de dónde viva, cómo nazca, qué coma, es mi microbiota, y es totalmente cierto. No es lo mismo nacer por parto que por cesárea. Y hablando de número de enfermedades, dice, pues ojalá que haya nacido por parto, ¿verdad? Pero no, hay un montón de cesáreas. Entonces le estamos quitando oportunidades de buena vida a esos pacientes. Obviamente que hay muchas mamás que ya no dan leche, porque no les sale. Pero curiosamente llego a los bebés, les aprieto al recién nacido sus pezoncitos al mes y salen sus gotas de leche. ¡Ah! Oiga, ¿y por qué tiene leche él? Pues son las hormonas de usted y usted dice que usted no tiene. Es muy raro, ¿no? Que el bebé tenga y que la mamá no dicen que no da. Ok, no da. Entonces, el tipo de lactancia, el tipo de nacimiento. La familia, antes éramos familias que se come a las 3 de la tarde, se desayuna a las 7 de la mañana y se cena a las 8 o 9 de la noche y todos están sentados a la mesa. Y ahora, ¿qué quieres tú, Juanito? Unas salchichas. Y tú, Pedrito, una hamburguesa. Y tú, Mari, yo no quiero. Ok, ya. ¿A qué horas van a comer? Ay, no les vayas a romper, no los vayas a estresar con los horarios, por favor, porque ya todos están estresados, ¿no? No, ¿y por qué me quieres obligar? ¿Te voy a demandar? No. Entonces, el entorno familiar, los hábitos alimenticios. Aquí es bien importante que nosotros entendamos que la educación mexicana es llenar, no es satisfacer, es llenar. Es que vamos al buffet fulano de tal que te cobran 100 pesos por todo lo que te comas. Y llegan al buffet y ven los platotes. Ay, ya no puedo, pero está bien rico. Y vemos a la gente sudando de todo lo que está comiendo, por el esfuerzo que está haciendo y sigue comiendo. O sea, el hábito alimenticio es pésimo. ¿Cuándo vas a dejar de comer? Ay, cuando ya me quiten el plato, pero me traen y me traen y me traen y me traen. ¿Se acuerdan cuando llegaron los restaurantes de carne de estos, empezaron los brasileños con su cubito verde y rojo? ¿Y qué quiere decir? Ponlo en verde. Y los meseros pase y pase y pase. Oye, ya no quiero. Pues ponlo en rojo. Ah, para eso es el cuadrito. Ok, pero el que no sabía, les llevaban y le llevaban y seguía comiendo. Enfermedades subyacentes, pues hay un montón. Hipertensión arterial y diabetes mellitus en la población mexicana. Y la edad. Dijimos que conforme nos vamos acercando hacia el camino final, la vejez, vamos perdiendo condiciones saludables. Ya nuestros telómeros se van acortando. Ya nos estás diciendo, ya se te está acercando el final. Entonces, todos esos factores impactan en la microbiota. Entonces, en resumen, tenemos que las enfermedades están asociadas a un desequilibrio de la microbiota. En la parte superior ya metí una parte más, que es la genética. Antes le echábamos la culpa todo a la genética. ¿De dónde quieres que me saque lo alto? ¿De dónde quieres que sea yo delgado? Ve a mis papás. Pues no, o sea, todo era la genética, ¿no? Entonces, lo único que estamos ciertos en este momento de que la capacidad intelectual, el desarrollo cerebral de cualquier persona, hombre o mujer, depende de la mamá.
Entonces, si es abusado, sí, doctor. ¿Y qué opina de la epigenética en la microbiota? Pues es eso, cómo influye en la genética en cada uno de los procesos metabólicos que se desarrollan. Si nosotros consideramos que por cada célula que nosotros tenemos hay 3 bacterias en promedio, son muchísimo más bacterias que células humanas. Entonces, nosotros decimos que viven en nosotros porque son chiquitas, pero si lo comparáramos, nosotros vivimos en ellas porque son más. Ahora, ¿qué es la epigenética? Si esta señora que nació con su bebé por parto comió frutas, verduras, ensaladas, agua, la epigenética de las bacterias en el recién nacido va a hacer que el niño acepte fácilmente en su periodo de lactación esos alimentos. Pero si la mamá estuvo comiendo pizzas, hamburguesas y refrescos tipo gringa y le quiere dar verduras al bebé, pues la epigenética le va a decir, yo quiero pizzas, hamburguesas y refrescos. Entonces la epigenética nos modifica. Aquí es bien interesante, doctor, que cuando nosotros hablamos de la genética, hay que hablar, ¿se acuerda cómo está la bacteria? Y dicen, la bacteria no tiene núcleo, y tiene sus vellosidades, y tiene sus prolongaciones internas. Y si nosotros vemos cuidadosamente a una bacteria es igualita a las mitocondrias. Y entonces, en la biología molecular existe una teoría en donde en algún momento de nuestra vida, como seres humanos, las bacterias entraron a la célula humana y nos dieron esa matriz energética, que es la mitocondria, y nos diferenciaron de las plantas, que generan su energía a partir de los cloroplastos. Nosotros somos quimioparasitarios, quimiosintéticos, y las plantas son fotosintéticas. Pero es por eso, porque existe esa teoría, no la han comprobado, pero es una bacteria. Tan diferente como que cuando nos hacen los estudios genéticos, se busca el ADN mitocondrial. Y que sea el materno, porque tiene más datos. O sea, la mamá nos lleva de todos. La mujer tiene otra cosa, pero no quiero amargarles el desayuno, porque algunos van a decir, no, no es cierto, sí, no traigo la foto de los cromosomas, y ahí nos daríamos cuenta de que sí, el sexo fuerte efectivamente es la mujer. Entonces, ¿de qué depende mi microbiota? Del estrés. ¿Se acuerdan de los chamaquitos de la generación cristal? Es que tengo estrés. ¿Por qué? No sé, pero tengo estrés. Y le pregunto a los niños, oye, ¿por qué me dices que tienes estrés? ¿Qué es el estrés? No sé, pero mi mamá me dice. Ah, ok. Los genes receptores, sí, no es lo mismo que llegue una microbiota a una persona que no va a tener ninguna enfermedad, a aquella que tiene ya por genética varias enfermedades. Y es importante mencionar a los antibióticos. ¿Se acuerdan de los médicos de la mitad del siglo XX? La segunda mitad eran de antibióticos. Entonces, el impacto de los antibióticos en la microbiota actualmente es muy fuerte. Hay un antibiótico que es uno de los más agresivos con la microbiota y que es usado frecuentemente. La clindamicina. La clindamicina provoca daño desde el primer tratamiento. Hablamos de entre los 2 y 3 días de que se instaló el tratamiento. Puede eliminar cepas por hasta más de 5 años. Un tratamiento por más de 5 años. Entonces, la disbiosis, ahí está la disbiosis, doctor. Estoy eliminando bacterias que son autóctonas, ya las maté. ¿Y cuándo las vas a recuperar? Puede ser que después de esos 5 años. Puede ser, porque dejan un rastro impresionante. Entonces nosotros, cuando estamos hablando de esto, tenemos que saber si nuestras bacterias van a hacer la función que necesitamos. En este caso,
el Russell 52, esos son estos churritos que están aquí pegados, se adhieren y nosotros vamos a formar moco a partir de ellos. Entonces, cuando hablamos del moco intestinal que nos está protegiendo, hay muchas personas que tienen gastritis, esofagitis, colitis. Actualmente, algo que nosotros tenemos en contra es el uso de los azoles, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. ¿Por qué? Porque matan a las bacterias, les rompen su hábitat. Dice, oye, ¿entonces qué le voy a dar? Ya la cimetidina me lo quitaron los gringos, la ranitidina me la quitaron los gringos, porque hacía daño. Y en México nunca vi que hubiera efectos secundarios, con la ranitidina, pero la quitaron. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos dos capas de moco. La capa de moco que producen nuestras células epiteliales intestinales y la capa de moco que producen las bacterias. Son dos mocos totalmente diferentes. Y si tenemos un grosor de moco suficientemente estable, no nos vamos a enfermar. Pero si tenemos poco moco, empieza la traslocación, las células empiezan a ser afectadas y entonces se rompe la barrera intestinal y se suceden los ataques directamente a las células inmunitarias. Puede provocar una enfermedad rápidamente. De ahí la importancia del moco, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de eso, ahí están. Yo espero que los siguientes 20 cursos que ustedes tomen hablen de esto, de la barrera intestinal. Porque si nosotros establecemos que aquí, por ejemplo, este es el moco de las células, esto en verde, y en azul pondría yo el moco de las bacterias, y entonces ya me da una barrera mucosa mucho más gruesa. Debajo de ellas están todas las células presentadoras de antígenos, las células dendríticas, los linfocitos T, B, los linfocitos T reguladores, o sea, todo el sistema inmunológico está ahí. Mientras nosotros no dejemos que las bacterias agresoras o aquello que nos está generando agresión llegue al sistema inmunológico directo, nada más que lleguen hasta donde están las dendríticas, todo va a estar bien. Sí. ¿Ese moco está en capas? Sí. Por ejemplo, si yo acá tengo las bacterias y empiezan a producir, el moco de origen interno sería esta zona más clara y el moco de externo sería esta zona más oscura. Sí son capas diferentes porque los mucopolisacáridos, ¿se acuerdan que hace rato dije que el peor término que pudiéramos emplear para esos sería fibra? Eso que le llama fibra a mucha gente son mucopolisacáridos ácidos. Un mucopolisacárido ácido es la heparina. Y a la heparina no le digo fibra. Otro mucopolisacárido ácido es la saliva. ¿Dónde está la fibra? Pero dicen, aquellos que dicen que saben, es que le damos fibra, que son los prebióticos, a los probióticos. No es cierto. Se le dan mucopolisacáridos y que son los que nos van a favorecer esta capa de moco. Bien. La restauración de acuerdo al tipo de bacterias, y aquí por eso ponemos esto de las dos bacterias que nosotros estamos hablando, de quienes nos trajeron al desayuno, el Lactobacillus helveticus y el Lactocasei Bacillus rhamnosus, el Russell 11 y el Russell 52, tienen una capacidad de producir moco impresionante. Esa es su fortaleza. ¿Por qué? Porque van a estabilizar a la barrera intestinal. Entonces, aquellas personas que padecen frecuentemente, es que no puedo comer chile, no puedo tomar leche, no puedo comer chocolate, no puedo, porque me inflamo. Si tienen razón. ¿Qué como? Pues ve comiendo cosas que no te irriten tanto, ¿no? ¿Como qué? ¿Como unos elotes? Sí. ¿Sin chile? Sí.
Y si me como unas quesadillas, ¿van a ser solo de queso? Sí, sin chile, y lloran. Y cuando están bien, no quieren comer chile porque dicen que se van a enfermar. Ojo, vean la cantidad de moco que se producen, prácticamente se duplica con estas dos bacterias. Entonces es muy, muy importante la respuesta. Los estudios que establecen con este producto, con el acidofil, ¿verdad? El número de estudios es el que está en los recuadros 8, 5, 4, 3, 3, aquí. Cuando nosotros vemos que estos estudios ya están, son ensayos clínicos, ya por lo menos aparecen en el MedPub, ¿verdad? En nuestras citas bibliográficas, vean esto del Helicobacter pylori, que fue con lo primero que empezamos en la plática de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros estamos frente a un paciente con dolor abdominal, ya se le hizo la detección del Helicobacter pylori y es positiva, pues ya no se tarden mucho. Denle su tratamiento habitual para el Helicobacter pylori, pero asócienlo con probióticos. ¿Por qué? Porque van a tener una mejor respuesta en la producción de moco y evidentemente que al aumentar la capa de moco, el Helicobacter no se va a poder sujetar al epitelio de la mucosa gástrica. ¿Se va a resbalar? Tenemos la intolerancia a la lactosa, pues esa es genética, ¿no? O sea, ya algún adulto de los que estamos aquí ya no debería de tomar leche nunca. Pero hay quienes no perdonan su licuadito, su cereal en la mañana con su leche. No, o sea, no, ahí está, doctor, ahí está el problema. Es que ¿con qué lo sustituyo? Es como quien se acaba de divorciar porque era un golpeador y le dice, ¿y ahora con qué lo sustituyo? Pues otro igual. ¿Será patológica mi relación? Es que lo extraño. Ok. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, pues tendremos que ver que los prebióticos favorecen el desarrollo bacteriano. Me preguntan muchas veces, bueno, entonces, ¿qué debo de comer? Pues vegetales, frutas, verduras, crudas. Porque luego me dicen, no, es que me como mi sopa de verduras. Me comí un caldo de res con muchas verduras y viera qué rico estaba el chambarete. Entonces, ojo, hay que hacer la aclaración, las frutas y las verduras son crudas. También puede tomarlo, pero el alcohol, con el alcohol se sale, dicen por ahí. Y es cierto, es cierto. Los probióticos protegen la barrera, que es lo último que acabamos de mencionar. Espero no se les olvide la diferencia entre simbióticos, que es la mezcla de varias bacterias, contra simbióticos, que es la asociación de dos microbios. Pueden ser parásitos y bacterias, virus o parásitos. Y aquí vamos a recordar algo muy interesante. ¿Se acuerdan quién produce la escarlatina? El estreptococo beta hemolítico. ¿Y por qué produce escarlatina? Si el estreptococo beta hemolítico nos los dieron un montón de veces para infecciones de garganta con tendencia hacia fiebre reumática. ¿Por qué produce escarlatina? Porque está enfermo. ¿Y quién enfermó ese estreptococo? Un virus. Llega el virus, entra al estreptococo beta hemolítico y cambia. ¿Se acuerdan de que la pared celular es la que nos va a generar la patogenicidad? Cambia las características de la pared celular y entonces daña la piel, nos da la escarlatina, pero ojo, se va a riñón. Al que tiene escarlatina siempre le cuidamos riñón, porque cambió el significado clínico de la enfermedad. Ya no está aquí a corazón, sino está en piel y a riñón. Nada más porque se enfermó. Hay que cuidar a nuestros virus también.
Dice, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién sabe? Los posbióticos, recuerden que los posbióticos, todo lo muerto vale. Todo lo que nos tomamos. Si nosotros tomamos probióticos biofilizados, les prometo que van bacterias muertas. No todas sobreviven a la liofilización. Se procura que sí, pero no todas sobreviven. Entonces no les va a hacer daño. El muerto no le va a hacer daño al paciente que se lo tome, porque va a ser un producto posbiótico. ¿Y qué puedo obtener de esto? Desinflamación, aumento en la potencia inmunológica y evidentemente un paliativo contra el envejecimiento. Es un paliativo. Por eso se entiende por qué los búlgaros eran los más longevos. Ya algunas indicaciones pues tienen que ser específicos de acuerdo a la raza, al sexo, de dónde venimos, a las etnias. Porque así como los gringos se enferman con la dimetilpirazolona sulfoxilada, actualmente metamizol. Sí se acuerdan por qué cambiaron el nombre a metamizol, ¿verdad? A ustedes no les tocó, están muy bebés. Se detectaba la alergia a las sulfas. Y este es un producto que se vende a nivel mundial, la neomelubrina. Y entonces era dimetilpirazolona sulfoxilada. Y el paciente, este es sulfasi, no te lo tomes porque te genera alergias. Y es cierto. Y entonces empezaron a bajar sus ventas. ¿Y qué dicen? Vamos a cambiarle la fórmula. Ahora va a ser metamizol. ¿Y el metamizol qué es? Dimetilpirazolona sulfoxilada. Pero como ya no dice sulfa, ya lo puedo consumir. Ojo, ¿eh? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. A los gringos les produce Steven Johnson. Es raro que a los mexicanos les produzca, pero también lo podemos observar. Ahí está un ejemplo. Cuando nosotros tenemos la evidencia científica, pues hay que mostrarla, ¿no? Y aquí es muy importante eso, por eso les insisto en que no nos quedemos con lo que siempre nos dan al final de los congresos de bacterias, de probióticos. No hay información suficiente. Nunca va a ser suficiente. Todos recetamos paracetamol. El paracetamol hasta el 2011 se supo su mecanismo de acción. En el 2011. Y el paracetamol se receta desde los 40. ¿Dónde está la información? ¿Dónde está el sustento académico, aquellos que se llenan la boca con metaanálisis? Y se recetaba a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, ojo, no caigamos en esas trampas. Vamos a ser sensatos, prescribamos lo que estamos acostumbrados, cuidemos a nuestros pacientes y démosle por lo menos esa idea, ¿no? Entonces, es importante que este impacto siempre sea positivo. Y bueno, pues no sé, estoy abierto a alguna pregunta o preguntas que tengan. ¿Sí? No me quedó claro bien la diferencia entre simbiótico y simbiótico. El simbiótico somos todos nosotros, todos somos diferentes. Y terminando el desayuno, cada quien por su lado. Y no nos pasa nada. Pero si estamos todos juntos, si nos dejan un trabajo y hacemos un trabajo colaborativo, en lugar de tardarnos un día, lo vamos a hacer en 1 hora. Todos trabajamos para ese trabajo y se entrega el producto. Todos hemos trabajado así. En una simbiosis, primero nos va a excluir al 98% de nosotros, nada más va a trabajar con la doctora. Y no se pueden separar. Y si se separan, ella lo va a extrañar, usted la va a extrañar, ella no va a comer, usted no va a comer, ella se va a enfermar, usted se va a enfermar. ¿Ya entendió lo que es simbiosis? Ya no llega a la otra etapa porque tocamos madera. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo les quedó confuso?
Sí, doctora. Problemas de ginecológicos de igual, por ejemplo, las enfermedades frecuentes de infecciones, de vaginosis. Dice que en el eje intestino ovario, ¿qué es? Bueno, aquí, bueno, no simbiótico como tal. Primero tendríamos que restaurar la microbiota vaginal. O sea, aquí es importante primero entender que los lactobacilos vaginales, antes los bacilos de Dotterlein, ¿verdad? Pues tienen cierta temporalidad que se va modificando. Si es una mujer que tiene periodo menstrual, yo le digo periodo menstrual porque toda la microbiota durante el periodo menstrual se modifica, no es estable, cambia el olor, cambia todo. Pero en cuanto termina el periodo, en las primeras 24 a 48 horas, ya se estabilizó solita. ¿Qué sucede? Que llega por ahí un factor externo, generalmente es cuando ya tienen actividad sexual. Y aquí yo siempre les digo a las mujeres, a ver, tú no tenías infecciones, no tenías comezón, ardor y nada. ¿Cuándo tienes comezón, ardor? Y eso cuando ya te pusieron el cuerno. ¿Cómo? Pues sí, ya te inocularon otras bacterias que no tenías. Pero es que ahora tengo comezón. Tú no tienes comezón y el tipo, ¿no? ¿No te arde? No. Ok. Y ya va el otro, oye, ¿tienes comezón a la otra? Sí. ¿Y te arde? Sí. Ay, y le va con la esposa y ve con el ginecólogo y que te dé tratamiento. ¿Ya te curaste? Sí. Ah, ahora tú ve y ve a que te den tratamiento. Pero las cura diferentes. Y vemos a mujeres que tienen infecciones vulvovaginales todo el tiempo. Ahora dice, ¿qué le puedo dar? Hay productos específicos. Por ahí hay uno de Colombia que empieza con B y acaba con Babig. Y es tomado. Doctor, pero la infección es vaginal. ¿Y qué? Tómeselo, las bacterias van a ver cómo llegan. No se preocupe, van a llegar. Por ahí hay otro que tiene Exceltis, pero son cápsulas que las humedecen con la lengua y se las meten. Por ahí hay otro que venden de los gringos que dicen bacilos de Dotterlein. También se los toman. Y hay unos que son óvulos. Ok, pero ¿con qué se restablece la microbiota? Con la comida y con el control de las parejas sexuales. ¿Sí queda respondida su pregunta? Sí, doctor. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días. Habló de los estragos que hacen la microbiota el antibiótico clindamicina. Dos cosas. ¿Dónde me recomienda leer un poquito más al respecto y qué probiótico puedo usar? Bueno, cuando ya dieron la clindamicina, el restablecimiento de la microbiota va a tardar mucho, porque se generó una disbiosis muy importante. Pero el Russell 52 favorece el equilibrio de la microbiota. No le digo que va a corregir el problema del antibiótico, pero sí va a tener mayor respuesta en bacterias. ¿En dónde lo puede leer? No, yo creo que usted sí maneja el PubMed, o métase a las alertas de Google Académico, ponga clindamicina más disbiosis y le van a aparecer todos los artículos que quiera. Fácil, sin problema. ¿Perdón? Es relacionado a la pregunta del doctor, también dijo con esta celerama, ¿en qué momento sería adecuado empezar el tratamiento con antibiótico? O también, si es un paciente muy recurrente, le podemos dar previo y después post. Bueno, normalmente, de acuerdo a los criterios de los probióticos, todos los probióticos se deben de dar junto con el antibiótico.
Ahora, depende del resultado que usted quiera. Si yo le sugiero, va a querer un resultado inmunológico, debe de dar lo mínimo 3 semanas. Si usted busca un resultado por más tiempo, debe de darle tiempo a que cambie la dieta. Oiga, pero es que a mí me encanta la carne. Pues mientras usted siga comiendo carne, va a seguir tomando probióticos toda su vida. Y no le van a resolver el problema. Tiene que cambiar hábitos alimenticios. Va por ahí. Es muy cortito y no los quiero agobiar con mucha información, pero eso lo puede ver con bacteroidetes y firmicutes. Están asociados a la obesidad y al tipo de alimentos. Entonces, no promuevo el veganismo, pero es una de las mejores dietas. ¿Alguna otra pregunta? Pues les agradezco mucho su asistencia. Quedo a sus órdenes. El problema de